El vino tinto llovía sobre su rostro mientras el restaurante se congelaba. La humillación la ahogaba mientras esos matones se reían. Entonces la puerta se cerró de golpe. Cada vela parpadeó. Y el jefe de la mafia, que no temía a nada, vio a su camarera favorita arrodillada avergonzada. Su mandíbula se tensó, su voz bajó a un susurro más frío que la muerte. Y lo que sucedió después hizo que toda la sala se preguntara si la misericordia o el juicio decidirían quién salía vivo. Si estás enganchado y quieres disfrutar de esta historia, adelante, suscríbete y deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Siempre es increíble ver desde dónde nos ve todo el mundo. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada y definitivamente no querrás perdértela. Muy bien, volvamos a la historia. El sonido de cristales rotos cortó el cálido jazz dentro de la pera rosso. Una botella de vino rodó por el mármol pulido, dejando un rastro carmesí como sangre recién derramada. La joven camarera se arrodilló con las rodillas temblando. Su blusa blanca estaba empapada de un rojo intenso. El vino goteaba de su cabello oscuro por su rostro. Dos hombres con polos y pantalones negros a juego se pararon sobre ella. Su risa resonaba en las paredes iluminadas por velas, mientras los comensales se congelaban con los tenedores a medio camino de sus bocas. Uno de ellos inclinó otra botella, vertiendo lenta y deliberadamente. Y entonces la puerta de entrada se abrió con tanta fuerza que cada llama de las velas parpadeó. Eva Celi había estado trabajando en la Pera Rosso durante 3 años. 3 años de turnos dobles, pies doloridos y sonrisas forzadas a hombres que la miraban como si fuera parte de los muebles. Pero ella nunca se quejó. Las propinas eran buenas. El dueño, el señor Bellows, la trataba con un respeto silencioso que se sentía raro en esta parte de Manhattan. Y la mayoría de las noches, lo peor con lo que lidiaba era un turista manoseador o un hombre de negocios impaciente. Esta noche fue diferente. Empezó con un accidente, un simple y estúpido accidente. Eva había estado equilibrando 4 platos de osobuco cuando Vince, uno de los hombres del señor Bellows, empujó su silla hacia atrás sin previo aviso. Ella había intentado girar, intentado sostenerse, pero la física y el agotamiento ganaron. La copa de vino en su bandeja se inclinó, derramando vino por el frente del polo negro de Vince. Estúpida. Vince se puso de pie de un salto, el vino tinto extendiéndose por su pecho como una herida. Lo siento mucho, señor. Por favor, déjeme. Eva alcanzó una servilleta. Sus manos temblaban. ¿Dejarte qué? Leo, el otro hombre de negro, le agarró la muñeca. Su agarre era de hierro. ¿Empeorarlo? Acabas de arruinar una camisa de $200, cariño. 200. La voz de Vince se elevó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Prueba con 300. Hecha a medida. La garganta de Eva se cerró. Pagaré por ella. Puedo sacarlo de mis propinas. Por favor, no me refería a tus propinas. Vince se rió, un sonido como cristales rotos. ¿Crees que tus salarios de pobreza cubren faltarme el respeto? El restaurante se había quedado en silencio. Incluso el jazz parecía atenuarse, como si el trompetista sintiera el cambio en el aire. Otros comensales fingían concentrarse en sus platos, pero Eva podía sentir sus ojos observando, juzgando, esperando. «Ponte de rodillas», dijo Leo. Eva parpadeó. «¿Qué?» «Ya le oíste». Vince agarró una botella fresca de Barolo de una mesa cercana. «Me derramaste vino encima. Ahora vamos a ver si te gusta a ti». «Por favor», dije que lo sentía. De rodillas ahora. Leo empujó su hombro y las piernas de Eva se doblaron. El mármol estaba frío y duro bajo sus medias. Podía ver el dobladillo inferior de los manteles, zapatos caros, los fragmentos dispersos del vaso que dejó caer. Vince descorchó la botella con un estallido teatral. «¿Sabes cuál es tu problema?» La rodeó lentamente como un depredador. «No entiendes el respeto. Caminas por aquí como si fueras alguien, pero solo eres la ayuda. Vince, tal vez deberíamos». Otro comensal comenzó a levantarse. «Siéntese». La voz de Leo era plana. Final. El comensal se sentó. El primer vertido fue frío. Eva jadeó cuando el vino salpicó sobre su cabeza,
empapando su cabello, corriendo por su cara y cuello. El olor rico y amargo llenó su nariz. Apretó los ojos cerrados, sus manos presionadas contra sus muslos, tratando de aferrarse a algún fragmento de dignidad. «Ups», dijo Vince. La risa se extendió entre los hombres que miraban. «Mira eso. Ahora vamos a juego». Otro vertido. La blusa blanca de Eva se pegó a su piel, transparente ahora, humillante. Escuchó a una mujer jadear en algún lugar a su izquierda. Escuchó sillas arrastrándose, pero nadie intervino. Nadie lo hacía nunca. «Ya es suficiente, chicos. Vamos». Una voz de camarero, joven e incierta. «Es suficiente cuando yo diga que es suficiente», espetó Vince. Levantó la botella de nuevo, inclinándola lentamente, dejando que el vino cayera en un arco deliberado. Los sollozos silenciosos de Eva eran apenas audibles bajo el jazz, bajo la risa cruel, bajo el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Y entonces la puerta de entrada se abrió con tanta fuerza que cada llama de las velas parpadeó. Un hombre con un traje gris carbón a medida estaba en el umbral, manos tatuadas visibles bajo las mangas remangadas. Sus ojos oscuros barrieron la habitación, asimilando la escena con la precisión de un cirujano examinando una herida. La risa murió al instante. La botella en la mano de Vince se congeló a medio verter. Ralph Bellows había regresado. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila, casi suave. «Vince, esa es mi camarera». La botella se resbaló de la mano de Vince y explotó contra el suelo de mármol. Ralph Bellows no se movió. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia había transformado la Pera Rosso de un comedor a una sala de tribunal, y cada hombre en ese restaurante lo sabía. El disco de jazz saltó una vez, dos veces. Entonces alguien tuvo el sentido común de apagarlo por completo. El silencio presionó como una mano pesada. Vince se quedó congelado, el vino goteando de sus dedos sobre el mármol. Leo había retrocedido 2 pasos, su rostro pálido bajo la luz del candelabro. Eva permaneció de rodillas, temblando. Su blusa blanca ahora era una ruina de manchas color burdeos. «Levántate, Eva». La voz de Ralph era tranquila, casi suave, pero había algo debajo de ella, algo frío y vasto como una fosa oceánica. Eva lo intentó. Sus piernas no cooperaban. Todo su cuerpo temblaba de humillación, alivio y terror, todo enredado. Logró poner un pie debajo de ella, resbaló en el vino derramado, y habría caído de nuevo si Ralph no hubiera cruzado la habitación en 3 zancadas y atrapado su codo. Su agarre era firme pero sorprendentemente suave. «Tranquila», dijo, guiándola a ponerse de pie. «Estás bien ahora». Olía a colonia cara y humo de cigarro. De cerca, Eva podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la plata enhebrada a través de su cabello oscuro en las sienes. Le había servido 100 cenas de jueves, pero nunca había estado tan cerca. Nunca había visto los tatuajes que cubrían sus manos y desaparecían bajo los puños de su camisa. Símbolos que no entendía. Historias escritas en tinta. «Gracias, señor Bellows». Ella susurró. «Lo siento. No quise hacerlo. No hiciste nada malo». Lo dijo como si fuera un hecho, no una opinión. Luego se giró para enfrentar a Vince y Leo, y su expresión cambió. No enojado, peor que enojado, decepcionado. Ralph Bellows tenía reglas. Todos los que trabajaban para él las conocían, las temían, vivían por ellas. No robes a los tuyos. No mientas a la familia. No lastimes a mujeres o niños. Esas no eran sugerencias. Eran leyes talladas en piedra, aplicadas con una eficiencia brutal. Hace 20 años Ralph no había sido nadie. Solo otro chico de Hell's Kitchen, con ojos hambrientos y manos rápidas, llevando números para hombres que pensaban que siempre sería pequeño. Pero Ralph entendía algo que esos hombres no. La violencia sin disciplina era solo caos. El poder sin principios era solo ruido. Había construido su imperio ladrillo a ladrillo cuidadoso, cuerpo a cuerpo necesario. Tomaba lo que quería. Sí, eliminaba obstáculos, absolutamente. Pero tenía límites, líneas que no cruzaría porque había visto lo que sucedía cuando los hombres se convertían en monstruos.
Había visto a su propio padre golpear a su madre tan mal que ella nunca volvió a sonreír bien. Había sostenido a su hermana María en sus brazos mientras moría de una infección después de un aborto en un callejón, llorando porque el chico que le había dejado embarazada era demasiado importante para tocarlo, demasiado conectado para castigarlo. Ralph tenía 17 años cuando María murió. El chico responsable tenía 19, hijo de un capo en la familia Genovese. Intocable. Ralph lo tocó de todos modos. Tomó 3 meses de planificación, 2 semanas de paciencia y un cuchillo en un callejón oscuro. Después de eso, todos sabían que Ralph Bellows tenía un código. Crúzalo y tus conexiones no te salvarían. Tu dinero no te salvaría. Nada te salvaría. Ahora, 30 años después, estaba en su propio restaurante mirando a 2 hombres a los que había confiado su nombre, su reputación, su protección, y lo habían usado para humillar a una camarera que no le había mostrado nada más que una bondad tranquila. Eva no sabía sobre las noches en que Ralph entraba después de un trabajo particularmente sangriento. No sabía que su simple gesto de quedarse hasta tarde para hacerle café fresco, preguntando suavemente si quería compañía o prefería estar solo, había sido la única calidez humana que había sentido en semanas. Ella no podía saber que su sonrisa le recordaba a la de María, no la cara sino el espíritu. Esa bondad obstinada que se negaba a atenuarse incluso en la oscuridad. Jefe, comenzó Vince. Ralph levantó un dedo. La boca de Vince se cerró de golpe. Eva, dijo Ralph, todavía mirando a sus hombres. Ve a mi oficina. Hay un baño, ropa limpia en el armario. Tómate tu tiempo. Cuando estés lista, vuelve a salir. Señor Bellows, puedo simplemente... No es una petición, pero su tono era amable. Ve. Eva miró a Vince y Leo, luego se apresuró hacia el pasillo trasero, dejando huellas húmedas de vino a través del mármol. En el momento en que desapareció por la puerta, la expresión de Ralph se endureció en algo antiguo y despiadado. Cierren las puertas, dijo en voz baja. Uno de los camareros, Danny, de apenas 20 años, se movió inmediatamente a la entrada, girando el cerrojo con manos temblorosas. Otro camarero cerró la entrada de la cocina. Los comensales se sentaron congelados, cubiertos olvidados, comidas enfriándose en los platos. Nadie se va, dijo Ralph, desabrochando la chaqueta de su traje con lenta deliberación, hasta que entienda lo que cuesta el respeto en mi casa. Sacó la silla de la mesa abandonada de Eva y se sentó, cruzando una pierna sobre la otra. Sus manos tatuadas descansaban sobre el mantel blanco, perfectamente quietas. Cuando habló de nuevo, su voz estaba apenas por encima de un susurro, pero se transmitió a través de la sala silenciosa como un trueno. ¿De quién fueron las manos que abrieron esa botella? Ni Vince ni Leo respondieron. Estaban en el centro del apearroso, como estatuas, el vino todavía goteando de sus dedos, rostros pálidos bajo el cálido resplandor de los candelabros, que ahora se sentían acusadores en lugar de románticos. La pregunta quedó en el aire, simple y devastadora. ¿De quién fueron las manos que abrieron esa botella? Ralph no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada persona en ese restaurante entendía que estaban presenciando algo raro y terrible. No una explosión de violencia, sino su opuesto. La calma antes de la aniquilación. Vince finalmente encontró su voz. Jefe, escuche. Ella me derramó vino primero. En mi camisa. ¿Solo estaba? Pregunté de quién fueron las manos. El tono de Ralph no cambió. No de quién fue la boca, no de quién fue la excusa, de quién fueron las manos. Leo se aclaró la garganta. Nosotros dos, fuimos los dos. Señor Bellows, los dos. Ralph asintió lentamente, como si considerara esta nueva información. Miró alrededor del restaurante, asimilando a los comensales congelados, los camareros presionados contra las paredes, los músicos acurrucados junto a sus instrumentos. ¿Alguien más vio lo que sucedió antes de que mis hombres decidieran bautizar a mi empleada en vino de $70? Una mujer mayor en una mesa de la esquina levantó una mano temblorosa. Ella, la camarera, chocó contra la silla. Fue un accidente. Se disculpó inmediatamente. Un accidente, repitió Ralph. Miró de nuevo a Vince.
¿Así que vertiste vino sobre la cabeza de una mujer porque tuvo un accidente? Fue una falta de respeto, dijo Vince, el calor arrastrándose en su voz a pesar del peligro. Me hizo quedar como un tonto delante de... Te hiciste quedar como un tonto tú mismo. Las palabras de Ralph cortaron limpias como una cuchilla. Y ahora me has hecho quedar peor. ¿Sabes lo que cuesta eso? La mandíbula de Vince trabajó. Miró a Leo, quien tuvo el sentido común de quedarse callado. Ralph se puso de pie, abotonó su chaqueta con movimientos precisos, caminó hacia la barra, donde las botellas alineaban los estantes de caoba como soldados en atención. Seleccionó una de Barolo, la misma cosecha que Vince había vertido sobre Eva, y regresó a su mesa. El sonido de sus pasos contra el mármol era el único ruido en la habitación. «Danny», dijo Ralph al joven camarero junto a la puerta, «tráeme una copa, limpia». Danny se apresuró a cumplir, casi dejando caer la copa 2 veces antes de colocarla cuidadosamente en la mesa de Ralph. Ralph la llenó hasta la mitad, la sostuvo a la luz de las velas, examinó el color rojo intenso con la atención de un joyero tasando un diamante. Hermoso, ¿no es así? Tomó un sorbo, dejó que descansara en su lengua. Notas de cereza, tabaco, cuero. Esta botella cuesta $240. ¿Saben por qué? Nadie respondió, porque a alguien le importó. Ralph dejó la copa suavemente. Un enólogo en Piamonte pasó años cuidando estas uvas. Las recogió en el momento exacto. Las envejeció en barriles de roble con una paciencia que la mayoría de los hombres no tienen. Todo ese trabajo, todo ese tiempo, para que gente como nosotros pudiera sentarse en lugares como este y fingir que somos civilizados. Miró a Vince, luego a Leo. Pero no somos civilizados, ¿verdad? Somos animales que aprenden a usar trajes. Y lo único que nos separa de las bestias en la calle es esto. Se golpeó el pecho. La capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de elegir la moderación sobre el impulso, de entender que el verdadero poder no se trata de lo que puedes hacer, se trata de lo que eliges no hacer. Las manos de Vince temblaban ahora. Leo se había quedado completamente quieto, apenas respirando. Ralph tomó su copa de vino de nuevo, girándola suavemente. Eva tiene 3 trabajos. ¿Sabían eso? Envía dinero a su madre en Honduras cada mes. Nunca falta un turno, nunca se queja. Y cuando vengo aquí después de noches particularmente difíciles, ella es la única persona que me mira como si todavía fuera humano. Dejó la copa con un suave tintineo. Así que cuando le pusieron las manos encima, cuando la humillaron en mi casa frente a mis invitados, no solo le faltaron el respeto a una camarera. Su voz bajó a apenas un susurro. Me faltaron el respeto a mí. La temperatura en la habitación pareció caer en picado. Varios comensales se ajustaron sus chaquetas. «Jefe, no pensamos». Leo comenzó. No lo hicieron. Ralph caminó hacia ellos lentamente, cada paso deliberado. Y ese es el problema. Pensaron que mi nombre era permiso. Pensaron que mi protección era una licencia para la crueldad. Olvidaron que cada privilegio que doy viene con responsabilidad. Cada libertad tiene límites. Se detuvo a 3 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudieran ver la oscuridad en sus ojos. La certeza absoluta de un hombre que había matado antes y mataría de nuevo si fuera necesario. «De rodillas», dijo Ralph suavemente. «¿Qué?» La voz de Vince se quebró. Me oyeron. Ambos de rodillas frente a estas personas de la misma manera que hicieron arrodillarse a Eva. «Jefe, por favor, de rodillas». La palabra resonó como un disparo. Lentamente Vince se bajó al suelo de mármol. Leo lo siguió, sus polos negros marcados contra el suelo manchado de vino. El restaurante observó en absoluto silencio mientras 2 hombres adultos, ejecutores, criminales, hombres acostumbrados a inspirar miedo, se arrodillaban como penitentes ante un altar. Ralph se paró sobre ellos. El juicio encarnado. «Ahora empezamos». Ralph caminó de regreso a la barra con pasos medidos, sus zapatos haciendo clic contra el mármol como un metrónomo contando hacia el juicio. El restaurante permaneció congelado.
los comensales demasiado aterrorizados para moverse, los camareros presionados contra las paredes como sombras. Incluso el aire mismo parecía contener la respiración. Vince y Leo se arrodillaron en el centro de todo, sus cabezas inclinadas, el sudor comenzando a gotear en sus frentes a pesar del cuidadoso control climático del restaurante. «Antonio», llamó Ralph al jefe de camareros, «tráeme la botella que usaron, la que vertieron sobre Eva». Antonio se apresuró a recuperarla de donde había rodado debajo de una mesa cercana, con cuidado de no cortarse con el vidrio roto. La colocó en la mesa de Ralph como una ofrenda, luego se retiró rápidamente. Ralph examinó la botella, medio vacía ahora, la etiqueta manchada con huellas dactilares y vino. La sostuvo a la luz, viendo el líquido atrapar el brillo del candelabro. «Barolo 2015», leyó en voz alta. «Un buen año. Mi padre, Dios descanse su alma miserable, solía decir, puedes saber todo sobre un hombre por cómo trata el buen vino». Miró a Vince y Leo. También decía, puedes saber todo sobre un hombre por cómo trata a las personas que no pueden defenderse. Se sirvió una copa lentamente, el sonido del vino golpeando el cristal antinaturalmente fuerte en el silencio. Mi padre era un borracho y un cobarde, pero tenía razón sobre esa segunda parte. Ralph levantó la copa, estudiándola. «Vengan aquí ambos, levántense». Vince y Leo se levantaron sobre piernas temblorosas, sus polos negros arrugados ahora, manchados con su propio sudor nervioso. Se acercaron a la mesa de Ralph como hombres condenados caminando hacia la horca. Más cerca. Ralph hizo un gesto con la copa. Cuando estuvieron directamente frente a él, la dejó sobre el mantel blanco. Esta es la misma botella que usaron con Eva, el mismo vino que actualmente está empapando su ropa, su cabello, su dignidad. Quiero que lo beban. Los ojos de Leo se abrieron. «Jefe, nosotros te pedí que hablaras». La voz de Ralph permaneció tranquila, pero algo en ella hizo que la boca de Leo se cerrara de golpe. Dije, beban de esta copa, el vino que pensaron que valía menos que el respeto de una mujer. Vince alcanzó la copa con una mano temblorosa. Se la llevó a los labios, tomó un sorbo. Su rostro se contorsionó, si por el sabor del vino o por su propia vergüenza, era imposible saberlo. «Todo», dijo Ralph. Vince vació la copa. El vino corría por las comisuras de su boca. La dejó demasiado fuerte y el cristal sonó como una campana. Ralph la volvió a llenar. Se la entregó a Leo. «Tu turno». Leo bebió con los ojos apretados, la garganta trabajando para tragar. Cuando terminó, parecía que podría enfermarse. «¿Cómo sabe?», preguntó Ralph conversacionalmente. «¿Sabe a poder, como sus grandes hombres enseñando lecciones a personas que no pueden defenderse?» Ninguno respondió. Ralph se puso de pie, abotonó su chaqueta. «No, no lo pensé». Caminó alrededor de ellos en un círculo lento. Un tiburón considerando a su presa. Un hombre que puede verter vino sobre una mujer ya ha vertido vergüenza sobre sí mismo. Pero no sabían eso, ¿verdad? Pensaron que la crueldad era fuerza. Pensaron que mi nombre era un escudo para su debilidad. Se detuvo directamente frente a ellos. «Construí todo lo que tengo sobre 3 reglas. No robes a la familia. No mientas a la familia. Y nunca, nunca levantes la mano a una mujer o un niño». Su voz se endureció como el acero. «Rompieron la 3ª regla en mi casa, frente a mis invitados, a mi empleada. Así que ahora vamos a tener una conversación sobre lo que eso cuesta». La puerta del pasillo trasero se abrió. Eva emergió usando una de las camisas de repuesto de Ralph, una camisa de vestir blanca que le llegaba a las rodillas, mangas remangadas hasta los codos. Su cabello estaba húmedo por lavarse, su cara fregada y limpia. Había dejado de llorar, pero sus ojos todavía estaban rojos. Se congeló cuando vio a Vince y Leo parados en la mesa de Ralph. Vio la copa de vino. Vio la forma en que cada persona en el restaurante estaba mirando. «Eva», dijo Ralph suavemente, «ven aquí, por favor». Ella se acercó lentamente, abrazándose a sí misma. Cuando llegó al lado de Ralph, él hizo un gesto a los 2 hombres. «Estos hombres te deben una disculpa, pero antes de que la den, quiero que entiendas algo.
Miró a Vince y Leo con ojos como el invierno. En mi mundo tenemos códigos, líneas que no cruzamos. Estos hombres cruzaron una esta noche. Olvidaron que el respeto no se trata de poder. Se trata de reconocer la humanidad en todos, especialmente en aquellos que nos sirven. Se volvió hacia Eva. Van a disculparse ahora y luego van a aprender cómo se siente arrodillarse ante las mismas personas a las que humillaron. No porque sea cruel, sino porque algunas lecciones solo se pueden aprender a través de la vergüenza. La voz de Eva era apenas audible. Señor Bellows, no tiene que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Su tono era definitivo, porque si no lo hago, mañana habrá otra Eva, otra botella, otro hombre que piense que mi nombre le da permiso para ser un monstruo. Miró a Vince y Leo. Discúlpense ahora y háganlo sincero porque sabré si no lo es. La boca de Vince se abrió, luego se cerró. Miró a Eva, luego a Ralph, luego de vuelta a Eva. Las palabras parecían atrapadas en algún lugar de su garganta, enredadas con orgullo y miedo, y la repentina comprensión de que todo lo que había construido, su reputación, su posición, tal vez incluso su vida, dependía de lo que viniera después. Lo siento, finalmente logró decir. Las palabras salieron estranguladas, apenas audibles, más fuerte. La voz de Ralph era suave como la seda, afilada como una navaja. Todos en esta sala deberían oírte de la misma manera que escucharon las disculpas de Eva cuando estabas vertiendo vino sobre su cabeza. La cara de Vince se puso roja. Lo siento, Eva, por lo que hice, por, por humillarte. Leo habló sin que se lo pidieran, su voz más firme pero hueca. Lo siento también. Estuvo mal. Estuvimos mal. Eva se quedó allí con la camisa demasiado grande de Ralph, sus brazos envueltos alrededor de sí misma como una armadura. Parecía pequeña y joven e imposiblemente digna. Gracias, susurró, porque su madre la había criado para aceptar disculpas incluso de monstruos. Ralph los estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego chasqueó los dedos una vez, agudo como un disparo. Dos hombres emergieron de la cocina, no camareros, sino Carlo y James, los ejecutores más confiables de Ralph. Llevaban entre ellos dos grandes cuencos de plata, del tipo que los restaurantes usaban para mezclar ensaladas o lavar productos. Los colocaron en el suelo frente a Vince y Leo con un golpe metálico que resonó en la sala silenciosa. Llénalos, dijo Ralph a Antonio. Hasta la mitad, el mismo vino que usaron. Las manos de Antonio temblaban mientras tomaba botellas de la barra. No el costoso Barolo, sino el rojo de la casa, el tipo servido por copa a clientes que no sabían nada mejor. Vertió lentamente, el vino salpicando en los cuencos como sangre en una palangana. El olor llenó el aire, dulce y agudo, y de alguna manera repugnante en este contexto. Cuando ambos cuencos estuvieron medio llenos, Ralph hizo un gesto a Vince y Leo. De rodillas de nuevo, frente a los cuencos. Jefe, comenzó Vince. De rodillas. Cayeron de rodillas. El mármol debió estar frío y duro, pero ninguno de los dos hombres se atrevió a quejarse. Los cuencos de plata se sentaban ante ellos como espejos acusadores, reflejando sus rostros en líquido rojo oscuro. Ralph caminó alrededor de ellos lentamente, manos entrelazadas detrás de su espalda. Cada ojo en el restaurante lo seguía. Los comensales en sus mesas, los camareros a lo largo de las paredes, los músicos todavía agarrando sus instrumentos. Eva permaneció donde estaba, una mano presionada contra su boca. Confunden la crueldad con la fuerza, dijo Ralph, su voz llevándose fácilmente a través del silencio. Piensan que porque he matado hombres, porque he construido un imperio sobre sangre y miedo, eso significa que no tengo límites, que no tengo conciencia. Se detuvo detrás de ellos, mirando sus cabezas inclinadas. Pero un hombre que no puede controlar su mano, no puede controlar su alma. Y un hombre que usa el poder para humillar a los impotentes es la criatura más débil que camina por esta tierra. Dio la vuelta para enfrentarlos. Vertieron vino sobre Eva como si no fuera nada, como si su dignidad, su humanidad, su dolor significaran menos que su orgullo herido por una camisa manchada. Su voz bajó a apenas un susurro.
Ahora beberán de lo que desperdiciaron. Beban hasta que prueben el respeto que perdieron. Vince levantó la vista, su rostro pálido. No puedes hablar en serio. Parezco estar bromeando. La expresión de Ralph podría haber sido tallada en granito. Jefe, por favor, bebe o sostendré tu cara en él yo mismo. Vince se inclinó hacia adelante, manos temblorosas mientras agarraba los lados del cuenco. Bajó su cara al vino como un perro al agua. El primer sorbo le hizo tener arcadas. El segundo le hizo toser. Para el tercero, las lágrimas corrían por su rostro. Si por el vino o la vergüenza o el terror era imposible saberlo. Leo lo siguió, sus hombros temblando mientras bebía. El sonido de sus tragos, sus asfixias, sus sollozos apenas reprimidos, llenó el restaurante como una sinfonía grotesca. Más, dijo Ralph después de que cada uno hubiera tomado 5 o 6 bocados. Hasta que los cuencos estén medio vacíos, hasta que hayan consumido la misma cantidad que vertieron sobre ella. Los comensales observaban con fascinación horrorizada. Algunos miraban hacia otro lado. Una mujer lloraba en silencio en su servilleta, pero nadie se fue. Nadie podía irse porque Ralph Bellows había cerrado las puertas y lo que estaba sucediendo aquí era más que un castigo. Era lección, sermón y advertencia, todo a la vez. Vince se atragantó con un bocado y vomitó vino de nuevo en el cuenco. Ralph no lo detuvo, no lo consoló, solo esperó hasta que pudiera continuar. Pasaron 20 minutos, 20 minutos de beber y tener arcadas y llorar en silencio. Cuando ambos cuencos estuvieron finalmente medio vacíos, cuando ambos hombres estuvieron cubiertos de vino y su propia saliva y vergüenza, Ralph levantó la mano. Suficiente. Colapsaron hacia atrás, jadeando. El frente de sus polos negros estaba empapado de rojo oscuro, vino goteando de sus barbillas. Parecían haber sido bautizados en sangre. Y entonces Eva hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso adelante. Por favor, señor Bellows. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Por favor, no los lastime más. Los perdono. Si esta escena te conmocionó, si crees que el poder debe proteger, no destruir, suscríbete ahora mismo. Porque algunas historias no solo entretienen, nos recuerdan en quién nunca debemos convertirnos. Las palabras quedaron en el aire como una campana golpeada, reverberando a través del silencio aturdido de la pera rosso. Cada cabeza se volvió hacia Eva, la pequeña mujer latina, con una camisa blanca demasiado grande, de pie con las manos entrelazadas frente a ella, todavía temblando, pero de alguna manera resuelta. Ralph la miró fijamente. Por primera vez esa noche, su expresión cuidadosamente controlada se rompió. Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento, o memoria. ¿Qué dijiste? Su voz era suave, casi incierta. Los perdono. La voz de Eva era más fuerte ahora, aunque las lágrimas brillaban en sus ojos. Por favor, señor Bellows, han aprendido su lección. No, no los lastime más. Vince y Leo permanecieron de rodillas, empapados de vino y jadeando, mirando a Eva como si se hubiera materializado de la nada, como si fuera un ángel o un fantasma o algo que no podían comprender del todo. Te humillaron, dijo Ralph, su tono cuidadoso, medido. Vertieron vino sobre tu cabeza como si fueras basura. Te hicieron arrodillarte frente a todas estas personas. ¿Y me estás pidiendo que les muestre misericordia? Eva asintió, limpiándose los ojos con la manga demasiado grande de la camisa de Ralph. Sí, porque... Tomó una respiración temblorosa. Porque mi abuela siempre me dijo que las personas más fuertes no son las que pueden destruir a otros. Son las que pueden elegir no hacerlo. Las palabras golpearon a Ralph como un golpe físico. Dio un paso atrás, su mano subiendo inconscientemente a su pecho. Sus ojos se habían vuelto distantes, viendo algo, a alguien que no estaba en la habitación. Ralphie, no tienes que ser como papá. María había susurrado esa noche hace 27 años. Tenía 16 años, sangrando en sus brazos en la parte trasera de un taxi, corriendo hacia un hospital al que nunca llegarían a tiempo. Prométeme, prométeme que serás mejor que él, que protegerás a la gente, no la lastimarás, que recordarás que la bondad todavía importa. Lo prometo.
Había mentido porque ya había planeado el asesinato. Ya había elegido la violencia. Ya había decidido que la misericordia era debilidad. María había sonreído de todos modos. Tocó su cara con una mano ensangrentada. Eres un buen hombre, Ralphie. No olvides eso. Murió 2 minutos después. Ralph parpadeó y estaba de vuelta en el restaurante. Eva estaba parada frente a él. Esta mujer que no le había mostrado nada más que compasión tranquila durante 3 años, que se había quedado hasta tarde para hacerle café cuando sus manos todavía temblaban por cosas que no podía nombrar, que nunca había hecho preguntas, nunca juzgado, nunca lo había tratado como el monstruo que él sabía que era. Se parecía a María. No la cara. María había sido italiana, de piel clara, cabello oscuro, sino el espíritu, esa bondad obstinada e inexplicable que se negaba a morir incluso cuando estaba rodeada de oscuridad. No deberías perdonar a los monstruos, dijo Ralph en voz baja. Las palabras estaban destinadas a Eva, pero se sentía como si estuvieran realmente destinadas a él mismo. Eva lo miró a los ojos. Entonces enséñales a no serlo. El silencio que siguió fue diferente al de antes, no tenso o aterrorizado, sino pesado con algo más. Algo que se sentía como el momento antes del trueno, antes de la lluvia, antes de que el mundo cambie y todo cambie. Ralph miró a Vince y Leo. Lo miraron con los ojos de hombres que habían visto sus propias muertes y de alguna manera, imposiblemente, se les había dado un indulto que no merecían. Levántense, dijo Ralph. Lucharon por ponerse de pie, el vino goteando de su ropa, su dignidad en ruinas. Vince se balanceó ligeramente, su rostro verde pálido. Leo mantuvo los ojos en el suelo. Ralph caminó hacia su mesa, tomó su copa de vino, la que había servido al comienzo de esta pesadilla, y tomó un largo sorbo. Cuando la dejó, su mano estaba perfectamente firme. Ambos están exiliados, dijo. Efectivo inmediatamente. Se irán de Nueva York esta noche. Hay un casino en quiebra en Nevada, el Desert Rose, a las afueras de Reno. Van a reconstruirlo, hacerlo rentable, convertirlo en algo que genere ingresos legítimos en lugar de solo lavar dinero. La cabeza de Vince se levantó de golpe. Jefe, ese lugar es una trampa mortal. Ha estado perdiendo dinero durante 5 años. Lo sé. La voz de Ralph era plana. Por eso es perfecto para ti. Trabajarás allí hasta que decida que has pagado tu deuda. Podría ser 1 año, podrían ser 10, podría ser nunca. No vas a... La voz de Leo se quebró. No vas a matarnos. Ralph miró a Eva, que estaba observando con las manos presionadas sobre su corazón, lágrimas corriendo libremente por su rostro. No, dijo en voz baja, no voy a matarlos, porque alguien en esta sala me recordó que la muerte es fácil. Es vivir con tu vergüenza lo que es difícil. Se volvió hacia ellos, su expresión dura como el hierro. Pero entiendan esto, si alguna vez escucho que alguno de ustedes levantó la mano a una mujer de nuevo, si siquiera lo sospecho, no seré tan misericordioso. No habrá cuencos de vino y lecciones filosóficas. Solo habrá un agujero en el desierto y sus nombres olvidados. ¿Estamos claros? Sí, jefe, dijeron al unísono, sus voces roncas. Bien. Carlo, James, escóltenlos fuera. Asegúrense de que estén en un vuelo esta noche. Los 2 ejecutores avanzaron, agarrando a Vince y Leo por los brazos. Mientras eran conducidos hacia la salida, Vince miró hacia atrás a Eva. Gracias, susurró. Ella asintió, pero no dijo nada. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Ralph se paró en el centro de su restaurante, rodeado de testigos de algo que nunca olvidarían, y sintió el peso de 27 años presionando sobre sus hombros. Eva, dijo sin mirarla, tómate el resto de la semana libre con paga. Y gracias. ¿Por qué, señor Bellows? Finalmente se volvió para enfrentarla, y en sus ojos había algo que ella nunca había visto antes, algo vulnerable y crudo y casi humano. Por recordarme que tuve una hermana una vez y que le prometí que sería mejor que mi padre. El restaurante se vació lentamente después de que Ralph dio la orden. Los comensales salieron en grupos silenciosos, sus comidas caras dejadas a medio comer, sus conversaciones reducidas a susurros. Habían venido por osobuco y Barolo,
pero habían presenciado algo completamente diferente. Una obra de moralidad interpretada con vino y vergüenza en lugar de sangre y balas. A medianoche, la Pera Rosso estaba en silencio excepto por el suave tintineo de vasos mientras los camareros limpiaban. Eva se había ido una hora antes, llevada a casa por Antonio en el auto personal de Ralph. Ralph permaneció en su mesa de la esquina, una copa de vino fresca intacta ante él, sus ojos fijos en la mancha donde Eva se había arrodillado. «Jefe». Carlo apareció desde la cocina, su enorme cuerpo de alguna manera cauteloso. «Están en el vuelo de las 2 de la mañana a Las Vegas». Me aseguré de que entendieran los términos. Ralph asintió sin levantar la vista. «Bien, los hombres están hablando», continuó Carlo, su voz cuidadosa. «¿Sobre lo que pasó aquí esta noche? ¿Sobre que los perdonaste? Déjalos hablar. Algunos dicen que te has ablandado». Carlo cambió su peso. «Que la misericordia te hace débil». Ahora Ralph sí levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de Carlo. «¿Crees que soy débil, Carlo?» «No, jefe, nunca». La respuesta de Carlo fue inmediata, genuina. «Pero Vince y Leo rompieron tus reglas frente a testigos. En los viejos tiempos, ya estarían muertos. En los viejos tiempos, yo era un hombre diferente». Ralph levantó su copa, estudió el vino a la luz de las velas. O tal vez estaba tratando de serlo, tratando de convencerme a mí mismo de que la violencia era fuerza, que el miedo era respeto, que la única forma de proteger lo que amas es destruir todo lo que lo amenaza. Tomó un sorbo, dejó la copa con cuidado deliberado. Mi hermana María solía decir que lo más difícil del mundo no es matar a tus enemigos, es elegir no hacerlo, incluso cuando tienes todo el derecho, incluso cuando se lo merecen. Carlos se quedó callado por un momento. Suena como si fuera una buena mujer. Era demasiado buena para este mundo. La voz de Ralph se volvió distante. Murió porque no pude protegerla, porque estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para notar que se estaba ahogando. Y cuando finalmente me di cuenta, cuando finalmente traté de ayudar, era demasiado tarde. Se puso de pie abotonando su chaqueta. «Así que no, Carlo, no me estoy ablandando. Estoy tratando de mantener una promesa que le hice hace 27 años a una niña moribunda de 16 años. Una promesa de que sería mejor que el hombre que me crió, mejor que el mundo que la mató». Carlo asintió lentamente. «¿Qué pasa con los otros? Los hombres que piensan que esto te hace débil. Déjalos pensar lo que quieran». La voz de Ralph se endureció. «Cualquiera que confunda la misericordia con la debilidad es bienvenido a ponerme a prueba. Aprenderán la diferencia lo suficientemente rápido». Caminó hacia la salida, deteniéndose en la puerta. «Cierra esta noche. Y Carlo, mañana quiero que averigües todo sobre la vida de Eva. Su madre en Honduras, sus facturas, sus luchas, todo. ¿Planea algo, jefe?» Ralph sonrió. La expresión ni cálida ni fría, sino algo intermedio. «Planeo asegurarme de que la única persona en esta ciudad olvidada de la mano de Dios que me mostró bondad nunca tenga que preocuparse por el dinero de nuevo». 3 horas después, en un ático con vistas a Central Park, Ralph estaba sentado solo en la oscuridad. La ciudad se extendía debajo de él, una constelación de luces y vidas, cada una historia que nunca conocería. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su consigliere, Vincent D'Angelo. «Escuchando rumores sobre esta noche, ¿cierto? Dejaste vivir a Vince y Leo después de que agredieron a una de tus personas». Ralph escribió de vuelta. «No la agredieron, la humillaron. Crimen diferente, castigo diferente. Las familias están mirando, piensan que estás perdiendo tu filo. Déjalos mirar. He estado haciendo esto 30 años. No necesito probarme a nadie». Una pausa. «Entonces ten cuidado, Ralph. La misericordia puede parecer debilidad para las personas equivocadas, y la debilidad invita a desafíos». Ralph no respondió. Dejó el teléfono y se sirvió un whisky de la jarra de cristal en su escritorio. Malta pura de 18 años, suave como la seda, caro como el pecado. Su oficina estaba decorada con los adornos del éxito. Obras de arte originales, muebles de cuero,
Un escritorio hecho de madera recuperada que costaba más que los autos de la mayoría de las personas. Pero lo único que realmente le importaba a Ralph era la fotografía en el estante detrás de su escritorio, oculta a la vista casual. María, a los 14 años, sonriendo a la cámara con frenillos y cabello salvaje, su brazo alrededor de los hombros de Ralph. Él tenía 19 años entonces, ya corriendo con las multitudes equivocadas, ya tomando las decisiones que definirían su vida. Ella lo había amado de todos modos, creído en él de todos modos. Vio algo bueno en él que había pasado décadas tratando de matar. Mantuve tu promesa esta noche, María, dijo a la habitación vacía. Elegí la misericordia sobre la venganza. Elegí enseñar en lugar de destruir. Espero que eso cuente para algo. La ciudad no respondió. Nunca lo hacía. A la mañana siguiente, Ralph convocó una reunión de su círculo íntimo. Los 6 hombres que controlaban sus operaciones en Nueva York. Se reunieron en una habitación privada sobre una carnicería en Little Italy. El tipo de lugar que parecía inocente, pero había visto más sangre que la mayoría de las salas de emergencia. Se sentaron alrededor de una mesa marcada con décadas de uso. Sus rostros duros, sus ojos vigilantes. Estos eran hombres que habían matado por Ralph, mentido por Ralph, construido fortunas por Ralph, hombres que esperaban el mismo cálculo frío que siempre habían conocido. Sé que han oído hablar de anoche, comenzó Ralph sin preámbulos. Sobre lo que pasó en la Pera Rosso, sobre Vince y Leo. Escuchamos que te ablandaste, dijo Jimmy Marrone, uno de los capitanes mayores, que los dejaste caminar después de que te faltaron el respeto. La expresión de Ralph no cambió. ¿Es eso lo que piensan? ¿Que me ablandé? Jimmy se encogió de hombros. En los viejos tiempos, estarían muertos. Mensaje enviado. Problema resuelto. Ahora están en Nevada jugando al póker. No inspira exactamente miedo, jefe. Ralph se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, los turistas deambulaban, tomando fotos de auténticas tiendas de delicatessen italianas, completamente inconscientes de lo que sucedía en la habitación sobre sus cabezas. El miedo, dijo Ralph en voz baja, es la moneda más barata en nuestro mundo. Cualquier idiota con un arma puede inspirar miedo. Cualquier matón puede matar a alguien y llamarlo fuerza. Se volvió para enfrentarlos. Pero el respeto, el verdadero respeto, eso se gana. Eso requiere algo infinitamente más difícil que la violencia, que es... El tono de Jimmy era escéptico. Control. La voz de Ralph era acero envuelto en seda. La capacidad de sostener la vida de alguien en tus manos y elegir dejarlos vivir. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para mostrar misericordia cuando todos esperan sangre. Otro capitán, Tommy Ritchie, habló. Con respeto, jefe. Las otras familias no lo verán de esa manera. Verán una apertura, una oportunidad. Déjalos. Ralph volvió a su asiento. He estado construyendo este imperio durante 30 años. He sobrevivido a 5 guerras, 3 intentos de golpe y más traiciones de las que puedo contar. No porque fuera el más violento, sino porque era el más disciplinado. Porque sabía cuándo luchar y cuándo perdonar. Miró a cada hombre a su vez. Eva Selly me recordó algo que había olvidado. Que todavía hay líneas que vale la pena respetar, todavía códigos que vale la pena mantener, todavía promesas que vale la pena honrar, incluso cuando te cuestan. La habitación estaba en silencio. Así que, esto es lo que va a pasar, continuó Ralph. Cualquiera que piense que la misericordia me hace débil es bienvenido a desafiarme. Me encontraré con ellos en la calle, con las manos desnudas si lo prefieren. Lo resolveremos a la antigua usanza, y entonces todos entenderán que no perdoné a Vince y Leo porque no pudiera matarlos. Los perdoné porque elegí hacerlo. Jimmy asintió lentamente. ¿Y si las otras familias se mueven contra nosotros? Ralph sonrió, la expresión fría como el invierno. Entonces aprenderán por las malas que la misericordia y la debilidad son 2 cosas muy diferentes. Pasaron 2 semanas. El casino Desert Rose en Nevada era todo lo que Vince había temido. Un monumento moribundo a días mejores.
su letrero de neón parpadeando como un latido débil, su alfombra manchada con décadas de ceniza de cigarrillo y sueños rotos. El lugar perdía dinero a diario, y los pocos clientes que entraban estaban desesperados o perdidos. Leo se lanzó al trabajo. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, aprendía los libros, hablaba con los empleados, trataba de entender por qué un casino en medio del país del juego no podía obtener ganancias. Se despertaba al amanecer cubierto de sudor frío, recordando el sabor del vino, la vergüenza de arrodillarse, la voz tranquila de Eva perdonándolo cuando no merecía nada. Vince era diferente. Aparecía tarde, se iba temprano, pasaba la mayor parte de su tiempo bebiendo en el bar vacío. Su vergüenza se había cuajado en algo más oscuro, un resentimiento purulento que crecía con cada día que pasaba. En su mente, la historia había cambiado. Él no era el villano que había humillado a una mujer inocente. Él era la víctima, castigado injustamente, exiliado por un simple error. Y era culpa de Eva. Ella me hizo parecer débil. Vince murmuró una noche, con 3 whiskies encima, perdonándome frente a todos como si fuera algún tipo de animal que necesitaba ser domado. Leo levantó la vista de la hoja de cálculo que había estado estudiando. Ella te mostró misericordia, Vince. Deberíamos estar agradecidos. ¿Agradecidos? La risa de Vince fue amarga. Deberíamos estar dirigiendo equipos en Manhattan. En cambio, estamos cuidando máquinas tragamonedas en medio de la nada porque esa perra no pudo aguantar una broma. No fue una broma. La voz de Leo era tranquila pero firme. La humillamos. Merecíamos algo peor que esto. Vince golpeó su vaso. Te has ablandado, igual que el jefe. Todo esto, la misericordia, el perdón, las segundas oportunidades, es debilidad. Y la debilidad te mata en nuestro mundo. O tal vez, dijo Leo con cuidado, se necesita más fuerza para mostrar misericordia que para apretar un gatillo. Vince lo miró con algo parecido al asco. Ahora suenas como ella, como esa camarera. Tal vez deberías volver y casarte con ella si la amas tanto. Leo se puso de pie, reuniendo sus papeles. Voy a hacer que este lugar funcione, Vince. Voy a demostrarle al señor Bellows que su misericordia no se desperdició en mí. Lo que tú hagas es asunto tuyo. Dejó a Vince solo en el bar, rodeado de vasos vacíos y pensamientos más oscuros. De vuelta en Nueva York, Ralph había cumplido su promesa. Había aprendido todo sobre la vida de Eva. Las remesas que enviaba a su madre cada mes para facturas médicas. El segundo trabajo que tenía en una lavandería los fines de semana. Los préstamos estudiantiles de un título que nunca había terminado porque su padre murió y alguien tenía que proveer. Había pagado los préstamos estudiantiles de forma anónima. Envió dinero a los médicos de su madre en Honduras, suficiente para cubrir 2 años de tratamiento. Aumentó el salario de Eva en la Pera Rosso al nivel de gerente, aunque ella todavía insistía en servir mesas porque le gustaba hablar con la gente. El restaurante había cambiado desde esa noche. Se había corrido la voz, no los detalles, sino la esencia. Que algo había sucedido en el lugar de Ralph Bellows, que se había mostrado misericordia, que incluso en el inframundo los códigos todavía importaban. El negocio estaba mejor que nunca. La gente venía no solo por la comida, sino por la sensación de que estaban cenando en un lugar donde el respeto todavía significaba algo. Ralph lo observaba todo desde su mesa de la esquina. Eva moviéndose por el comedor con gracia tranquila. Su sonrisa genuina ahora, sus hombros ya no encorvados en anticipación defensiva. Había empezado a llevar el pelo suelto, había comprado ropa nueva con su salario aumentado. Parecía feliz. Hizo que Ralph pensara en María, pero su satisfacción se hizo añicos un jueves por la noche, cuando Carlo apareció en su mesa. Su expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. Vince ha desaparecido. Ralph dejó su copa de vino con cuidado. ¿Desaparecido cómo? Se fue de Nevada hace 3 días. Le dijo a Leo que visitaba a la familia en Jersey, pero su familia no lo ha visto y su teléfono está apagado. Un peso frío se asentó en el pecho de Ralph. Encuéntralo ahora. Usa todos los recursos que tenemos. Ya estoy en ello, pero jefe. Carlo vaciló. Leo llamó.
Dijo que Vince ha estado diferente últimamente, enojado, hablando de cómo el castigo fue injusto, cómo Eva arruinó su vida. La mandíbula de Ralph se tensó. ¿Dónde está Eva ahora? En la cocina, revisando las entregas de mañana. Tráela, tráela a mi oficina. Y Carlo, cierra el restaurante. Nadie entra ni sale hasta que yo diga lo contrario. Carlo asintió y desapareció. Ralph se puso de pie, su mente corriendo a través de posibilidades, cada una más oscura que la anterior. La misericordia había fallado. Le había dado a Vince una segunda oportunidad, y Vince había elegido tirarla a la basura. Eva apareció en la oficina de Ralph 10 minutos después, la confusión escrita en su rostro. «¿Señor Bellows?» Carlo dijo que quería verme. «Siéntate, Eva». La voz de Ralph era suave, pero sus ojos eran duros. «Tenemos una situación», explicó sobre Vince. La desaparición, la ira, la posibilidad de que pudiera regresar a Nueva York buscando venganza. La cara de Eva se puso pálida mientras escuchaba. «Él me culpa». Su voz era pequeña. «Pero lo perdoné. Traté de ayudarlo. Lo sé». Ralph se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. «Y es exactamente por eso que es peligroso. Algunos hombres no pueden aceptar el perdón. Les recuerda demasiado su propia debilidad. ¿Qué vamos a hacer? Te vas a quedar aquí en el restaurante donde pueda protegerte. Ya he llamado a seguridad extra». La explosión de cristales rotos lo interrumpió. Ambos se congelaron. Luego vinieron los gritos desde el comedor. Ralph se movía antes de que pudiera pensar, sacando una pistola del cajón de su escritorio, su cuerpo cambiando a la fría eficiencia de un hombre que había sobrevivido 30 años en un mundo diseñado para matarlo. Eva lo siguió, ignorando su orden gritada de quedarse quieta. Irrumpieron en el comedor hacia el caos, mesas volcadas, comensales presionados contra las paredes, camareros congelados de terror. Y allí, en el centro de todo, estaba Vince. Había perdido peso, su polo negro colgaba suelto, sus ojos salvajes e inyectados en sangre. En su mano derecha sostenía una pistola. En su izquierda, una botella de vino. «Ahí está ella», dijo Vince, su voz temblando de rabia. Y algo más. Desesperación tal vez, o locura. La santa, el ángel, la perra que arruinó mi vida. «Vince». La voz de Ralph cortó la histeria como una cuchilla. «Baja el arma». «¿Por qué?» Vince se rió, el sonido desquiciado. «Para que puedas perdonarme de nuevo. Para que ella pueda mirarme con esos ojos compasivos y hacerme sentir como un monstruo». «Eres un monstruo», dijo Ralph en voz baja, interponiéndose entre Vince y Eva. «Pero no tienes que morir siendo uno. Ya estoy muerto». La mano de Vince temblaba, el arma vacilaba. «Me mataste esa noche. Tú y ella. Tomaron todo. Mi reputación, mi lugar en la familia, mi respeto por mí mismo, y me dieron misericordia como si fuera algún tipo de regalo. Pero no lo fue. Fue tortura». Eva rodeó a Ralph antes de que pudiera detenerla. «Vince, por favor. Nunca quise lastimarte. No lo hagas». Ralph intentó agarrarla, pero ella ya se había movido demasiado hacia adelante. Solo quería que el dolor se detuviera. Eva continuó, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. La humillación, la vergüenza, la sensación de no ser nada. «Te perdoné porque sé lo que es estar rota. Y pensé, esperaba que tal vez el perdón pudiera ayudarte a sanar en lugar de destruirte». Vince la miró fijamente, el arma todavía levantada por un momento. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento tal vez, o el fantasma del hombre que había sido antes. La vergüenza lo consumió. Entonces la puerta detrás de él se abrió de golpe. Leo estaba allí empapado por la lluvia que acababa de empezar a caer afuera, su pecho agitado como si hubiera corrido todo el camino desde el aeropuerto. «Vince, no». La voz de Leo se quebró. «Por favor, hermano, este no es el camino. Tú». Vince se giró, el arma oscilando hacia Leo. «Los elegiste a ellos sobre mí. Elegiste esta redención falsa sobre la lealtad». «Elegí ser mejor», dijo Leo, dando un paso adelante lentamente. «Y tú también puedes. No es demasiado tarde. Podemos...»
Vince apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Pero Leo ya se estaba moviendo, su cuerpo chocando contra el de Vince, enviándolos a ambos al suelo. La bala rompió un espejo detrás de la barra. Ralph se movió como un rayo, cubriendo la distancia en 3 zancadas. Pateó el arma de la mano de Vince. Presionó su propia pistola contra la parte posterior del cráneo de Vince. «No te muevas». Pero Vince no se movía. Estaba sollozando, la cara presionada contra el mármol manchado de vino. Su cuerpo temblando con el tipo de dolor que destruye a los hombres de adentro hacia afuera. «Lo siento», Vince jadeó entre sollozos. «Lo siento mucho. Yo solo no podía vivir con lo que me había convertido». Eva se arrodilló a su lado, su mano flotando sobre su hombro, pero sin tocarlo del todo. «Entonces conviértete en otra cosa». Ralph la miró, a esta mujer que había enfrentado un arma con perdón, y tomó una decisión. «Leo, levántalo. Lo llevamos a un hospital, atención psiquiátrica, no a una morgue». Los ojos de Leo se abrieron. «Jefe, después de lo que acaba de hacer, demostró que la misericordia falló. Pero tal vez», Ralph miró a Eva, «tal vez falló porque una oportunidad no fue suficiente. Tal vez algunas personas necesitan ser perdonadas 100 veces antes de que puedan perdonarse a sí mismas». Levantó a Vince. El arma todavía apuntaba hacia él, pero la presión de alguna manera era más suave. «Tienes una oportunidad más, Vince. No porque te la merezcas. Porque Eva Selly cree en la redención incluso cuando el resto de nosotros nos hemos rendido». A través de la ventana rota, la lluvia comenzó a caer en serio, lavando el suelo de mármol, mezclándose con el vino derramado, diluyendo las manchas hasta que fueron pálidas como fantasmas. 6 semanas después, el otoño se había asentado sobre Nueva York como una manta, volviendo los árboles en Central Park dorados y carmesí. La Pera Rosso había reabierto con nuevas ventanas, pisos renovados y una placa de bronce junto a la entrada que decía: «El respeto es el único vino que vale la pena servir». Eva estaba detrás del puesto de anfitriona, su cabello oscuro recogido en un elegante moño, usando una chaqueta de gerente que realmente le quedaba bien. Saludaba a los invitados con la misma sonrisa cálida. Pero ahora había algo más, una confianza tranquila, del tipo que proviene de sobrevivir tormentas y descubrir que eres más fuerte de lo que sabías. Ralph se sentaba en su mesa de la esquina, pero venía con menos frecuencia ahora. El imperio todavía funcionaba. El dinero todavía fluía. Pero algo había cambiado en él esa noche bajo la lluvia. Había comenzado a visitar la tumba de María cada semana, trayendo flores frescas, hablándole sobre las decisiones que había tomado, las promesas que había cumplido y roto y cumplido de nuevo. Vince estaba en una instalación en el norte del estado bajo atención psiquiátrica que Ralph pagaba anónimamente. Los médicos decían que estaba progresando, que la combinación de medicación y terapia lo estaba ayudando a entender la diferencia entre vergüenza y culpa, entre castigo y curación. Leo lo visitaba cada semana, conduciendo 4 horas en cada sentido, negándose a renunciar al hombre que una vez había sido su amigo. Carlo había corrido la voz a través del inframundo. La misericordia de Ralph Bellows no era debilidad. Era el tipo de fuerza más peligroso, el tipo que hacía que los hombres cuestionaran todo lo que creían saber sobre el poder. Las otras familias lo habían puesto a prueba, por supuesto. Pequeñas provocaciones, empujar los límites, los juegos habituales. Ralph había respondido con la misma precisión fría que siempre había mostrado, demostrando que la misericordia y la violencia podían coexistir en el mismo hombre, que el perdón no significaba olvidar cómo luchar. Pero el cambio real era más sutil, más difícil de medir. Estaba en la forma en que sus hombres trataban a las personas que trabajaban para ellos, la forma en que las disputas se resolvían con conversación antes que con balas, la forma en que lentamente, casi imperceptiblemente, el respeto comenzó a significar algo diferente al miedo. Una noche, mientras Eva cerraba, Ralph apareció en la puerta. Llevaba un abrigo negro simple, las manos en los bolsillos, la lluvia comenzando a caer detrás de él. «Señor Bellows», Eva sonrió. «Estamos cerrados, pero puedo hacerle
No estoy aquí para cenar. Ralph entró, el agua goteando de sus hombros. Estoy aquí para decir gracias. Eva inclinó la cabeza. ¿Por qué? Por recordarme que no toda mancha tiene que ser lavada con sangre. Miró alrededor del restaurante, las mesas relucientes, la barra pulida, las caras de los clientes visibles a través de la ventana. Mi hermana María me hizo prometer antes de morir que sería mejor que el hombre que me crió. Durante 27 años pensé que eso significaba ser menos violento, menos cruel, pero tú me enseñaste que significa algo diferente. ¿Qué es eso? Ser más humano. La voz de Ralph era suave. Recordar que la misericordia no se trata de lo que merecen, se trata de quién eliges ser cuando tienes todo el poder. Los ojos de Eva brillaron. Su hermana estaría orgullosa de usted. Tal vez. Ralph sonrió, la expresión triste pero genuina. Eso espero. Se volvió para irse. Se detuvo en la puerta. Hay un sobre en tu oficina. Considéralo un bono por servicios prestados. Señor Bellows ya me dio un aumento. No es de mi parte, es de la Fundación Bellows, una nueva organización sin fines de lucro que estoy comenzando, becas para personas que tuvieron que dejar la escuela para mantener a sus familias. Eres la primera beneficiaria, beca completa, cualquier título que quieras, cualquier universidad que te acepte. La mano de Eva voló a su boca. No puedo, eso es demasiado. Le recordaste a un monstruo que una vez fue humano. Eva, eso vale más que cualquier título. Ralph abrió la puerta. La lluvia caía más fuerte ahora. Úsalo bien. Desapareció en la noche dejando a Eva parada en el restaurante vacío, lágrimas corriendo por su rostro, su corazón lleno de algo que se sentía como esperanza. 6 meses después, comenzaron a circular rumores. Historias de un jefe de la mafia que había cambiado, que todavía imponía respeto a través de la fuerza, pero lo templaba con algo inesperado. Justicia. No del tipo legal, sino del tipo más antiguo. El tipo que reconocía la complejidad, que entendía que el castigo sin rehabilitación era solo crueldad en una forma diferente. La Pera Rosso se convirtió en una leyenda. No por lo que sucedió allí, sino por lo que no sucedió. Se convirtió en el lugar donde la misericordia derrotó a la venganza, donde el perdón de una camarera salvó las almas de 3 hombres, donde el hombre más temido de Nueva York aprendió a tener miedo de perder su humanidad. Y a veces, en las noches lluviosas de los jueves, si tenías suerte, podías ver a Ralph Bellows sentado solo en la mesa de la esquina, sin comer, solo observando a Eva saludar a los clientes con su cálida sonrisa, observando a la gente tratarse con decencia básica, observando la prueba de que incluso en un mundo construido sobre sangre y miedo, la bondad podía sobrevivir si alguien era lo suficientemente valiente como para protegerla. Esa noche en la Pera Rosso, un jefe de la mafia le enseñó al mundo que el poder no proviene de cuán fuerte grites, sino de cuán silenciosamente puedes perdonar. Que la misericordia no es debilidad, es la forma más rara de fuerza. Y que incluso en la oscuridad, incluso en una vida empapada de violencia y arrepentimiento, la redención es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para elegirla. Algunas heridas no viven en la piel, viven en el corazón, pero también lo hace la curación si estás dispuesto a dejarla. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si la disfrutaste, te encantará la siguiente. Está llena de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic en la imagen en tu pantalla para continuar el viaje. Y asegúrate de presionar suscribirse para más historias increíbles. Deja un comentario y califica esta historia del 1 al 10. No puedo esperar a ver qué opinas.